Capítulo 1. Los años de Lucía. Álvaro conoció a Lucía en primer año de universidad, en una clase de dibujo técnico. Ella llegó tarde, arrastrando su mochila con una sonrisa despreocupada y el cabello revuelto. Se sentó a su lado sin pedir permiso, le pidió una hoja, luego un lápiz, y finalmente le preguntó su nombre. Álvaro. Nombre de arquitecto serio. ¿Eres serio? Más o menos, respondió él, sin saber que su vida estaba cambiando. Desde ese día, Lucía fue como una corriente de agua cálida, impredecible, envolvente, necesaria. Era de esas personas que brillan sin quererlo, que hacen amigos sin esfuerzo, que ríen fuerte y lloran en silencio. Álvaro, en cambio, era tranquilo, metódico, observador. Ella hablaba de arte y libertad. Él, de estructuras y detalles. Durante los 5 años de carrera, fueron inseparables. Amigos. Solo amigos. Pero no para Álvaro. Él se enamoró lentamente, con la paciencia de un arquitecto que conoce cada plano antes de poner el primer ladrillo. Lucía, sin saberlo, fue llenando su mundo. Sus cuadernos de bocetos, sus playlists, sus silencios. Pero ella nunca lo miró de esa forma. Siempre estaba en algo con alguien más. Y cuando esos algo se rompían, siempre terminaba en su puerta. Eres el único que me entiende, Álvaro. Y él se tragaba el te amo como quien se traga un clavo, con dolor y resignación. Pasaron los años. Se graduaron. Álvaro consiguió un puesto en una firma pequeña, mal pagado pero estable. Lucía viajó, probó suerte en distintas ciudades, trabajó en cosas que no le gustaban, volvió. Y cada vez que volvía, regresaba a él. A veces, Álvaro creía ver una chispa distinta en sus ojos. Que tal vez, solo tal vez, Lucía estaba empezando a darse cuenta de lo que él sentía. Pero esa chispa nunca duraba. Siempre había otro nombre. Otra historia. Una noche, en el invierno de sus 29 años, Lucía lo invitó a tomar café. Iba nerviosa, casi temblando. Álvaro sintió el corazón acelerarse. ¿Qué pasa?, preguntó. Lucía sonrió. Esa sonrisa suya que siempre lo desarmaba. Me voy a casar, Álvaro. Con Esteban. El mundo se detuvo. Ella hablaba con emoción. Sobre el anillo, sobre los planes, sobre cómo Esteban la hacía sentir segura. Álvaro solo asentía. No podía hablar. Su garganta era un muro cerrado. Eres el primero al que se lo cuento. Porque tú siempre has sido parte de mí, dijo Lucía, tomándole la mano. Y ahí, en ese instante, Álvaro entendió una verdad que le dolió más que cualquier rechazo directo. Lucía lo quería. Pero nunca lo amó. Esa noche, Álvaro caminó por la ciudad sin rumbo durante horas. Llovía, pero no se dio cuenta hasta que llegó a casa empapado. Se sentó en el suelo del baño, aún con la chaqueta puesta, y lloró en silencio. No por Lucía. Sino por todo lo que no fue. Pasó semanas en automático. Hasta que, una mañana, vio su reflejo en el espejo y no se reconoció. No por el rostro cansado o la barba descuidada, sino porque ya no quedaba nada de él en su vida. Todo giraba alrededor de alguien que nunca lo eligió. Y entonces tomó una decisión que no esperaba tener el valor de tomar: renunciar a Lucía. Y empezar de nuevo. Mandó un correo renunciando a su trabajo. Empacó en 2 maletas lo poco que le importaba. Y se mudó a Valencia, donde un viejo profesor le había ofrecido un puesto mal pagado, pero con posibilidad de crecimiento. No dijo adiós. Solo dejó una nota en el buzón de Lucía. Gracias por todo. Ahora es mi turno de elegirme a mí, y se fue. Capítulo 2. Renunciar también es amar. Valencia no era Madrid. Las calles eran más estrechas, la gente más tranquila, el ritmo más lento. Álvaro llegó con 2 maletas, un portátil viejo y una tristeza que aún no tenía nombre. El pequeño apartamento que alquiló olía a humedad y a madera vieja. Pero tenía luz natural y una ventana con vistas a un naranjo. No era mucho. Pero era suyo. Y, por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba. El estudio donde comenzó a trabajar se llamaba Aletheia. Un nombre griego que significaba verdad no oculta. Le pareció irónico. En ese lugar, todo estaba a la vista. Los errores, el cansancio, las discusiones, el entusiasmo. No era una gran firma. Solo 4 personas. Una de ellas, Lara. Diseñadora gráfica. Bajita, de voz grave, cejas gruesas, mirada directa. Vestía como si el arte la hubiera atropellado y aún no hubiera decidido si lo odiaba o no. Su primer encuentro fue tenso. ¿Eres el nuevo arquitecto?, preguntó sin levantar la vista. Bueno, soy Álvaro. Más bien, asistente, intentó explicar. Perfecto.
No borres mis capas de diseño o te rayo el coche. Bienvenido. Y siguió trabajando. Álvaro no sabía si reír o mudarse otra vez. Los primeros meses fueron silenciosos. Álvaro trabajaba mucho, hablaba poco, comía solo. Leía por las noches y paseaba por las tardes, intentando llenarse con cosas que no fueran Lucía. Pero aún dolía. Menos, sí. Pero dolía. Había momentos, al preparar café, al ver una película, al escuchar cierta canción, en los que su ausencia pesaba como cemento fresco. Hasta que una noche, en el estudio, Lara se quedó trabajando hasta tarde. Álvaro también. Era viernes, hacía frío, y no había calefacción. ¿Quieres un té?, preguntó ella, sin mirarlo. Él asintió. Se sentaron en el suelo, entre maquetas y planos. No pareces arquitecto, dijo Lara de pronto. ¿Cómo debería parecer? Más arrogante. Tú pareces, ¿cómo decirlo? Alguien que se está reconstruyendo. Álvaro sonrió por primera vez en semanas. Tú pareces alguien que se esconde detrás de sarcasmo. Correcto. Cada uno sobrevive como puede. Desde entonces, compartieron más cafés. Más silencios. Más miradas. No eran amigos, aún. Tampoco había tensión romántica. Pero se entendían en lo esencial. Ambos cargaban cicatrices recientes, y aún no sabían cómo curarlas. Trabajaban bien juntos. Álvaro era meticuloso. Lara, caótica pero brillante. Donde uno dudaba, el otro apuntalaba. El proyecto que tenían entre manos, un centro comunitario ecológico, los obligaba a colaborar día y noche. Y en ese proceso, sin darse cuenta, algo empezó a florecer. No amor. Todavía no. Pero sí un espacio seguro. Una tarde de abril, Lucía le escribió por primera vez desde que se fue. ¿Estás bien? Me llegó tu nota. Siento todo. Me haces falta. Álvaro leyó el mensaje durante horas. No respondió. Y al día siguiente, borró el número. Esa noche durmió por primera vez sin soñar con ella. Poco a poco, la vida se llenó de cosas nuevas. La sonrisa de Lara cuando algo salía bien. El ruido del estudio en plena entrega. El sol de Valencia colándose por su ventana. Álvaro entendía que amar no siempre significaba quedarse. A veces, amar es soltar. Y también, empezar de nuevo, sin garantías. Un día, mientras caminaban hacia una reunión, Lara le preguntó. ¿Te has enamorado alguna vez? Sí. De alguien que nunca me eligió. ¿Y ahora? Ahora me estoy eligiendo a mí. Ella no dijo nada. Solo le apretó el brazo con una leve sonrisa. Y siguieron caminando. Capítulo 3. Planos y cicatrices. El proyecto del centro comunitario había sido una oportunidad caída del cielo. Un concurso municipal buscaba renovar un espacio abandonado en el corazón de Valencia. Aleteía no era una firma grande, pero su propuesta era distinta. Un edificio abierto, verde, con materiales reciclados, donde la arquitectura no dominara, sino que escuchara. La idea fue de Lara. El diseño estructural, de Álvaro. Y entre ambos, nació una sinergia inesperada. Trabajaban hasta la madrugada. Discutían. Se retaban. Se admiraban. Álvaro comenzó a notar detalles en Lara que antes no había visto. Cómo fruncía el ceño cuando se concentraba, cómo silbaba canciones que no conocía, cómo sus ojos se suavizaban cuando hablaban de niños y plazas. Una noche, Lara se quedó dormida en el estudio, cabeza apoyada sobre planos manchados de café. Álvaro la cubrió con su chaqueta. Al verla respirar en paz, sintió algo distinto. Ternura. No era pasión. No era deseo.